hermanos, buenos días. En esta mañana tengo la oportunidad de poder compartirles un pensamiento. Estuve pensando en un pasaje de la Biblia que está ubicado en 1 Corintios 11, versículo 23 al 26. Tiene como título Intuición de la Cena del Señor. En el versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Es un pasaje corto, pero tiene una gran importancia, ya que más que nada es una instrucción de qué es lo que debemos hacer cada domingo al recordarle. Si bien nosotros cada domingo realizamos estos símbolos, esta acción de poder recordarlo, ya sea con el símbolo del pan y del vino, pero es bueno saber su significado y siempre es bueno darle la importancia que debe de tener. Por ejemplo, el pan ya sabemos que es por su cuerpo, porque en el acto de amor que tuvo Él por nosotros fue molido a golpes, herido por nuestras transgresiones, como dice la Biblia, y que sufrió muchísimo por nosotros en la cruz. Derramó hasta lo último que tenía de sangre. Y su cuerpo fue quebrado, sus huesos por nosotros fue partido. Y sinceramente, cuando nosotros por ahí en cada una de nuestras casas partamos el pan a la mitad, pensemos que ese símbolo que nosotros hacemos al partir el pan fueron las heridas que Jesús tuvo en la cruz a causa de nosotros, que le demos esa gran importancia que se merece el símbolo de partir el pan. Y cuando participemos el hecho de tomar de la copa del vino, sepamos que es un símbolo de la sangre que Jesús derramó por nosotros, y que gracias a eso hoy día somos salvos. Y que podamos pensar en esto, de que gracias a ese gran acto de amor nosotros hoy podemos participar del pan y del vino, recordando de su amor, recordando de que Él siempre está, de que es importante recordarle domingo a domingo. Y no solamente los domingos, sino todos los días, que sea un presente en el día a día de nuestras vidas. Y quería compartirles esto, de que esto es un pacto, de que este es un recuerdo que tenemos que hacer hasta que Dios vuelva otra vez. Que quizás puede ser hoy, puede ser mañana. Solamente anhelemos que ese gran día venga, que lo esperemos con ansias. Pero que podamos recordarle, que podamos recordar ese amor participando de estos símbolos. Esto era lo que quería compartirles, y que esta no sea una cena más, sino que podamos darle la importancia que realmente se merece. De Dios, que 1000 años lejos de Él.
bajo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. En todo tiempo, en cada paso eres fiel. En la tormenta eres mi fuerza, eres fiel. En la tempestad tu paz me abraza. En debilidad tu amor me levanta, oh Dios. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo.
tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo. Posar y adorar. Cuando pienso en cómo he sido, hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que nuestras vidas sean derramadas ante ti, el único digno de gloria. Que nuestras vidas sean derramadas ante ti, el único digno de gloria. Que nuestras vidas sean derramadas ante ti, el único digno de gloria. Que nuestras vidas sean derramadas ante ti.
¿Cómo están? Qué bueno que tengamos esta nueva oportunidad de encontrarnos, al menos de esta manera, y poder ir a la Biblia juntos. Necesitamos ir a la Biblia. Allá el salmista, ¿se acuerdan? En el Salmo 119 decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, encontramos en su palabra, en la palabra de Dios, el elemento necesario para poder avanzar en este camino de la vida. Para evitar accidentes, para evitar riesgos, para tomar el camino correcto, para saber dónde dar nuestros pasos, necesitamos una guía. Y ese punto de referencia, esa luz que ilumina nuestro camino, es la palabra de Dios, y hacemos muy bien en buscarla. Buscarla por todos los medios, buscarla personalmente cada día. Ojalá podamos tener una vida de devoción, es decir, de búsqueda personal del consejo de Dios en su palabra. Y también de esta manera encontrarnos y juntos abrir la Biblia y encontrar el consejo para nuestras vidas. Pensaba en este tiempo que nos toca vivir, un tiempo donde más de uno ya tal vez estaríamos pensando que sería diferente, que ya las restricciones serían menores, que ya pudiéramos empezar a reunirnos, a encontrarnos, a volver a aquella normalidad que tanto extrañamos y que teníamos antes, ¿no?, de nuestra vida. Y no, hoy nos encontramos con que aparentemente tenemos nuevas y mayores restricciones, y nuevamente tenemos los impedimentos para hacerlo, como tal vez quisiéramos. Pero en medio de todas estas situaciones es fundamental que podamos detenernos y hacernos la pregunta: ¿qué decisiones debo tomar? ¿Qué debo hacer? Y sobre todas las cosas, la mayor de las preguntas, ¿no? ¿Qué espera Dios que yo haga en medio de una situación así? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida en medio de esta situación? Pensando en esto, quisiera que hoy vayamos al pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, el final del Evangelio de Mateo. Y si decimos el final del Evangelio, nos estamos refiriendo, sin lugar a dudas, ya todos pensamos que es el último tiempo del Señor Jesús en esta tierra. Así terminan los relatos de los Evangelios. ¿Se acuerdan que a principio de mes, justamente ahora a principio de mes de abril, estuvimos hablando en el marco de la Semana Santa, pensando en cómo fue la vida del Señor Jesús? Luego, ¿se acuerdan que pensábamos en la muerte del Señor Jesús? Y también pensamos en la resurrección del Señor Jesús. Aquellos acontecimientos asociados al gran hecho histórico que ocurrió una vez y que no va a ocurrir otra vez, donde Dios, viendo nuestra necesidad, se acercó y realizó la obra que era necesaria. El mismo Señor Jesús con sus palabras lo había dicho: era necesario que Él, que el Hijo del Hombre, sea entregado en manos de pecadores, que muera, que ponga su vida en la cruz y que resucite al tercer día. Era necesario. Y esa necesidad era nuestra. Dios vio nuestra necesidad, atendió nuestra necesidad. Y todos aquellos que nos acercamos a Dios a través de la obra del Señor Jesús, recibimos entonces todo lo que era nuestra necesidad. En Él, como dice allá el pasaje de Colosenses, en Él estamos completos. Nada nos falta. Él suple, da la provisión necesaria a todo lo que necesitamos. Ahora, tan cierto como fueron aquellos hechos de la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesús, es el hecho que continúa posterior a eso. Muy próximo a eso, luego de la resurrección del Señor, la Biblia nos cuenta qué es lo que ocurrió. Y antes de leer el pasaje de Mateo 28 que mencionaba recién, el libro de los Hechos, acompáñenme, lo leemos, Hechos capítulo 1, versículo 3 particularmente, dice, hablando de aquellos seguidores del Señor Jesús, dice: a quienes también después de haber padecido el Señor Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días
y hablándoles acerca del reino de Dios. Tan cierto como fue el hecho de la resurrección, fueron estos días posteriores a su resurrección, en los cuales el Señor se les aparece a los suyos. Como dice ahí, con pruebas indubitables, es decir, que despejaba cualquier tipo de duda de aquellos seguidores del Señor de que Él había resucitado, efectivamente, que era el gran hecho que llamaba, y al día de hoy llama poderosamente la atención de todos, pero también estuvo 40 días con ellos, hablándoles. Aquella obra que el Señor había empezado al comienzo de su ministerio, que fue estar con los suyos, llamar para sí un grupo de aquellos seguidores suyos, que estén con Él, que sean capacitados por Él, que sean enseñados de parte de Él, y se constituyó aquella relación del Maestro y sus discípulos. Luego del gran hecho de la cruz y la resurrección, el Señor se encarga de darle un cierre, porque lo que estaba por ocurrir era algo que ellos tal vez ni siquiera se esperaban, pero que era necesario también que ocurriera. Y era el hecho de que el Señor Jesús los iba a dejar. Él se iba de esta tierra y en esa ida de esta tierra ellos tenían que tener los elementos necesarios para continuar, porque ahora que el Maestro no iba a estar con ellos, se las iban a tener que arreglar para continuar con tal vez la pregunta para ellos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que debo hacer en este tiempo que sigue? Y el Señor se encargó durante todo ese tiempo de explicarles, de enseñarles, de hablarles, para prepararlos para aquel momento. Bueno, ese momento es el que relata Mateo capítulo 28. Y creo que las palabras del Señor a estos discípulos en ese momento sirven hoy a nosotros para nuestra realidad. Nos sirven para entender y responder esa pregunta que nos hacíamos hace un ratito: ¿qué espera Dios que hagamos nosotros en este tiempo? Así que leamos el pasaje y luego hacemos algunas menciones. El Señor Jesús, versículo 18 del capítulo 28 de Mateo, el Señor Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí la palabra que se traduce por naciones es a todas las etnias, a todos los grupos étnicos del planeta. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La instrucción del Señor Jesús, y que es el hecho que queremos mencionar hoy y reflexionar, está enmarcada por al menos 3 elementos que rodean, que contienen y que le dan sentido a la indicación, al pedido del Señor Jesús a los suyos. Así que vamos a empezar por estos 3 elementos que enmarcan el pedido, y luego vamos a hablar específicamente del pedido en los pocos minutos que tenemos hoy para reflexionar. El primer hecho que enmarca lo que el Señor Jesús les pide a ellos, no lo leímos ahí en ese pasaje, pero lo dice en el Evangelio antes del hecho de la cruz, y lo dice el pasaje de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. El Señor Jesús les anticipó a los suyos que vendría y que ellos debían esperar el Espíritu Santo. El Señor Jesús les dijo, de hecho en Juan se lo dice con una frase que a nosotros hasta nos puede resultar difícil de entender, porque Él les dice: les conviene que yo me vaya para que venga a ustedes el Espíritu Santo, el Consolador, es decir, aquel que va a estar en ustedes, con ustedes, y que los va a guiar, los va a conducir a toda verdad.
Digo que a nosotros nos puede resultar difícil de entender porque si nos hacemos la pregunta, o si tal vez les preguntara, ¿qué preferiríamos? ¿Que el Señor Jesús esté visible con nosotros acá y podamos verlo y seguirlo? ¿O preferiríamos que el Espíritu Santo esté en nosotros? Bueno, tal vez la respuesta de muchos sería, yo quisiera ver al Señor, yo quisiera estar con el Señor, verlo con mis ojos, escucharlo con mis oídos, seguirlo. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo a los suyos, a ustedes les conviene, así que por lo tanto se traslada a nosotros también, nos convenía que Él se fuera para que el Espíritu Santo venga a nosotros. El Espíritu Santo en la vida del creyente, la Biblia nos enseña que es el sello, la garantía de que somos del pueblo de Dios y la garantía de que Dios en nosotros nos va a conducir, va a hablar a nuestra conciencia, nos va a hacer entender lo que Dios nos quiere decir en su palabra para que podamos tener entonces, sí, como veíamos al principio, la luz para cada paso que debemos dar. Así que, en primer lugar, el Señor Jesús estaba por ir, los estaba por dejar a los suyos, pero les estaba diciendo, no los voy a dejar huérfanos, va a venir a ustedes el Espíritu Santo. Y Él se va a encargar, estando en ustedes, de permitirles avanzar y dar los pasos que tienen que dar. La presencia del Espíritu Santo en ustedes, fundamental. Y les dijo, esperen a que el Espíritu Santo venga. Se los anticipó. Luego nos encontramos en el libro de Hechos que efectivamente ocurrió, como siempre ocurre, que se cumplió la promesa del Señor. El Espíritu Santo vino y está en la vida de todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador. El Espíritu en nosotros. Ahora, el segundo hecho que enmarca el pedido del Señor a los suyos es el que se nos menciona en el versículo 18 de Mateo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto dice el Señor Jesús. Y no es una frase a la ligera, ni tampoco es una frase que cualquiera puede decir. Solo el Señor Jesús puede decir que de mano del Padre ha recibido, de parte de Dios mismo, ha recibido toda potestad. Y esto excede nuestra capacidad de entender, porque dice en el cielo y en la tierra. Es decir, Él hoy ostenta toda la autoridad sobre todas las cosas. Eso es lo que en definitiva significa el término Señor. Cuando nosotros decimos el Señor Jesús, estamos diciendo que Él tiene un título, el título de Señor, que lo pone por encima de todas las cosas. Y esto fue recibido, Él lo recibió como autoridad, debido a la obra perfecta que hizo, a su sacrificio. La cruz con su entrega y la resurrección como vindicación de su victoria le permitieron a Él recibir toda potestad. Toda potestad significa que Él es sobre todas las cosas, y eso significa entonces que todos aquellos que creen en su nombre y le confiesan como su Señor, están bajo las órdenes, no de cualquier Señor, sino del Señor que es sobre todas las cosas, el soberano, a quien nada se le va a escapar, quien está al tanto de todas las cosas y que en su voluntad y en su soberanía permite que las cosas ocurran. En este contexto que nos toca vivir a nosotros, es fundamental entender esto. El Señor, esto que le dijo a los suyos, nos lo tiene que repetir hoy a nosotros. Toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Ahora, el tercer hecho que enmarca el pedido del Señor a los suyos es el que dice al final del versículo 20. Por eso lo enmarca, es como que lo rodea. Lo que el Señor Jesús le pidió a los suyos está rodeado por estas tres premisas. El Espíritu Santo viene a ustedes. Yo tengo potestad sobre todas las cosas, dice el Señor. Y el versículo 20 al final dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se pueden imaginar qué habrá sido escuchar eso para los suyos de los labios del Señor? ¿Qué transmitiría a sus vidas el saber y
conociéndolo al Señor, estar seguro de que lo va a cumplir, que Él iba a estar con ellos todos los días. No necesitaban nada más que saber eso. A partir de conocer eso, ellos iban a poder transitar, sabiendo que el Señor Jesús había prometido y lo iba a cumplir, sin lugar a dudas, que iba a estar con ellos todos los días. Y la expresión acá, hasta el fin del mundo, significa hasta la consumación de los tiempos, es decir, cuando ocurra todo lo que tiene que ocurrir en los planes de Dios, pase lo que pase, sea cual sea la circunstancia, incluso en pandemia, decimos nosotros hoy, el Señor está con nosotros todos los días. Todos los días, no deja lugar a que un día sí, otro día no deja lugar a que depende cómo se den las cosas, sino que Él está, porque así lo prometió, con nosotros. Con estas tres cosas en mente, que el Espíritu Santo viene a los suyos, que Él tiene autoridad sobre todas las cosas y que Él está con los suyos todos los días, es que levantamos el pedido del Señor a los suyos, que sin lugar a dudas es un imperativo, es decir, es una orden, podemos decir, es una indicación que no deja lugar a dudas, ni deja lugar a la pregunta de ¿esto me toca a mí también?, sino que es un imperativo de su parte. ¿Cuál es el imperativo? Versículo 19. Id y haced discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos. Hacer discípulos. Es decir, ellos eran discípulos que estaban escuchando de parte del Señor que debían ir y hacer discípulos. Ese era el proceso que el Señor Jesús estableció y que ocurre y ocurrió en la historia de la iglesia y que, ahora lo ponemos en potencial porque tiene que ver con nosotros, debería seguir ocurriendo. Porque somos parte de un proceso de algo que es transitivo, algo que pasa de uno a otro, que es que siendo uno discípulo, se encarga también de buscar nuevos discípulos. No discípulos de uno, ni discípulos de la religión, ni discípulos de un grupo, ni digamos partidarios de una iglesia o de un grupo específico, sino acá se trata de hacer discípulos del Maestro. No hay muchos maestros que seguir, hay un maestro que seguir, es el Señor Jesús. Pero sí hay muchos discípulos que le siguen. Y esos discípulos que le siguen son llamados a ocuparse en buscar otros discípulos. Al menos hay tres premisas que conforman esto de ir y hacer discípulos. Lo primero es esto mismo que decíamos, es ir. No somos llamados el Señor no mandó a los suyos a esperar que personas vengan y que quisieran sumarse como discípulos, sino que ellos fueron invitados a ir a hacer discípulos. Salir, ir a buscar discípulos. En segundo lugar, habla de bautizarlos a esos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto significa que aquellas personas que escuchan el Evangelio y son invitadas a convertirse en discípulos, efectivamente lo hagan evidente y manifiesto en sus vidas. La forma que la Biblia nos enseña y que el mismo Señor Jesús la practicó y que lo dejó para los suyos también, la forma de identificarse con Cristo, identificarse a uno mismo como seguidor de Cristo, como discípulo, es a través del bautismo. En el bautismo, en la figura del bautismo, estamos transmitiendo un mensaje, anunciando a los demás que hemos decidido ser discípulos del Señor Jesús. Por eso decimos que tiene que ser una decisión de quién se bautiza de manera consciente, no impuesta ni contra su voluntad, sino de manera totalmente consciente, porque lo que está haciendo es un hecho de anunciar aquello que ha decidido en su vida, en su corazón, que Jesucristo se convierte en su Señor y por lo tanto quiere anunciar a los demás que Jesucristo se ha convertido en su Señor. Y en tercer lugar, este hecho de hacer discípulos, acá el Señor Jesús les dice a los suyos, enséñenles
a esas personas que se van a convertir en discípulos que guarden todas las cosas que les he mandado. Es decir, el Señor, como decíamos hace un ratito, ¿no?, se había ocupado durante mucho tiempo, 3 años, entre 3 años y 3 años y medio, había estado con ellos enseñándoles. Luego estuvo, después de la cruz y la resurrección, 40 días enseñándoles. Bueno, toda esa información, Él les dijo, ustedes ahora ocúpense en transmitírselas también a los nuevos discípulos, para que ellos también conozcan, y no solo conozcan, sino que guarden, es decir, que practiquen y atesoren esas enseñanzas para su vida, que las adopten como ahora su nueva forma de vida. Ir a buscar, bautizarlos para que haya una decisión personal y manifiesta de aquellos que deciden seguirlo, y enseñarles todas las cosas, no unas cosas sí, otras no, no solamente lo que resulta agradable al oído y el resto sacarlo, no, sino todas las cosas que Él nos dejó, enseñarlas. ¿Para qué? Para que ellos también las guarden. ¿Y qué debe ocurrir en la vida de aquellos que deciden seguirlo también? Bueno, que se deberán convertir también en aquellos que van a ser más discípulos. Así que en medio del mar de preguntas que nos pueden surgir a nosotros hoy, de decir, este tiempo tan raro que nos toca vivir, esta parte de la historia atípica y particular de la que nosotros somos parte hoy, ¿cuál será la expectativa de Dios de nosotros? ¿Cuál será la expectativa del Señor Jesús de su iglesia? Porque la Biblia así nos muestra que Él lo expresó, ¿no? Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Es suya. Él la posee, es autoridad, es cabeza de su iglesia, porque logró esa posición, se convirtió en Salvador y Señor a través de la cruz. Así que nadie más que Él puede decir esa expresión, mi iglesia. Frente a esa pregunta de qué debemos hacer, qué espera Dios que hagamos, la respuesta, no tengo lugar a dudas, que es esta. Él espera que nosotros seamos discípulos y hagamos discípulos. Y ahí es donde nos damos cuenta que no se trata de las actividades a las cuales estamos acostumbrados y que no tienen nada de malo si tienen contenido en sí mismos, si tienen propósito. No se trata de edificios donde reunirnos, no se trata de planes escritos o procedimientos o paso a paso que tengan que ver con todo esto. No se trata de estructuras que a veces las tenemos muy metidas en la cabeza, muy afianzadas dentro nuestro, sino que se trata de un pedido concreto, específico de parte del Señor, de que nosotros seamos discípulos, que viven de acuerdo a sus enseñanzas, que le siguen porque identificamos en Él a nuestro Maestro, y que siendo discípulos también nos ocupemos de buscar otros, de transmitirle a otros para que ellos también se conviertan en discípulos. De esto se trata la gran comisión, es decir, lo que el Señor Jesús puso en nuestras manos y espera que se cumpla, sea cual sea el momento histórico, sea cual sea el tiempo que nos toca vivir como iglesia, encerrados o libres, con libertad de expresión o censurados, perseguidos o haciéndolo sin ninguna objeción. En la iglesia como lugar físico o en donde sea. No tiene que ver con esas limitaciones o con esas circunstancias, sino que tiene que ver con un pedido, con una orden, como decíamos, como un imperativo que atraviesa cualquier circunstancia. Vayan y hagan discípulos. Y como decíamos al principio, esto no de la manera que se nos ocurra o con los recursos que podamos conseguir, sino enmarcado en estos 3 hechos tan importantes para nosotros. Que el Espíritu Santo está dentro nuestro y nos guía para saber cómo hacerlo. Que el Señor Jesús tiene potestad sobre todas las cosas, así que podemos transitar cualquier circunstancia de manera segura y tranquila.
y que el Señor Jesús prometió: yo estoy con ustedes. Él está con nosotros todos los días. Si no es lo que hoy ocupa nuestra mente, ocupa nuestro tiempo, inquieta nuestro corazón y nos mueve en la búsqueda de saber cómo hacerlo, es que estamos ocupando nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestra vida en el objetivo equivocado. Y acá me refiero como iglesia y como individuos. Como hijos de Dios no tenemos nunca que perder este foco. El foco del llamado a ir y a ser discípulos, porque es el objetivo central de Dios para nosotros. Es lo que el Señor espera de su iglesia. Y esto se hace de muchas maneras. No hay una sola manera de ir y hacer discípulos. Hay múltiples posibilidades en las cuales nosotros nos podemos ver envueltos que vamos a estar cumpliendo con ir y hacer discípulos. Un padre que aconseja a sus hijos, que los instruye en la palabra de Dios, está yendo y haciendo discípulos. Una madre que instruye a sus hijos, que aconseja a su hija, que también tiene sus hijos tal vez, en los caminos de Dios, está haciendo discípulos. Un vecino que se ocupa de transmitirle a otro vecino el mensaje de la verdad, está haciendo discípulos. Un siervo de Dios que se ocupa en preparar cosas para las actividades de la iglesia, si lo hace con este propósito, está siendo discípulo. Una persona que se capacita a sí mismo para conocer más de la Biblia, que busca conocer más, con el propósito de luego poder transmitir más fielmente a los demás la palabra de Dios, está siendo discípulos de muchas maneras, por muchas facetas. Podemos estar involucrados, aconsejando amigos, ayudando al necesitado, dando un alimento a un pobre. De muchas maneras podemos estar involucrados en la comisión del Señor a nosotros de ir y hacer discípulos. Y acá entonces no se trata de revisar la vida de los demás, si están haciendo lo correcto o no. De revisar las iglesias, si las iglesias están haciendo lo correcto o no. Sino que acá se trata de una mirada a nosotros mismos, de ver si estamos involucrados y embarcados en el proyecto de Dios de la extensión del reino. Si estamos ocupados, interesados, incluso más preocupados, ocupando nuestro tiempo en orar, en buscar recursos, en buscar la manera, en encontrarle la vuelta, podemos decir, hablando pronto, ¿no? Encontrarle la vuelta a cómo en este tiempo que nos toca vivir y en las circunstancias que Dios permite para nuestra vida de iglesia y para nuestra vida particular, cómo podemos nosotros ser parte de hacer discípulos. Y esta tiene que ser nuestra ocupación y esta tiene que ser nuestra meta y nuestro objetivo, porque a esto fuimos llamados. Todo lo demás son distintas formas, distintas estructuras, distintas maneras que se han ido dando de distintas formas justamente a lo largo de la historia. En distintos lugares geográficos de distinta forma ocurrió. Pero Dios nos llama a nosotros, refrescando nuestra visión, a que aquello último que el Señor Jesús dijo antes de irse sea lo que ocupe nuestro tiempo hoy. Tanto tiempo después, pero ante la inminente venida del Señor Jesús a buscarnos. Que nos encuentre ocupados en lo que tenemos que estar ocupados. Mientras vivimos nuestra vida laboral, mientras vivimos nuestra vida familiar, mientras vivimos nuestra vida social, mientras vivimos con nuestras responsabilidades civiles, en medio de todo lo que nos toca vivir, que son tantas cosas, ¿no? A veces se apilan un montón. Debemos día a día refrescar nuestra mirada y pensar, ¿estoy haciendo lo que el Señor Jesús esperaba que hiciera? Porque eso se trata. Cumplir con el propósito de que Él tenía como Señor y hacer su voluntad. Cuando hagamos su voluntad, vamos a poder estar conscientes y tranquilos de que estamos en el camino correcto. ¿Por qué?
porque siempre la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ese es el camino que debemos escoger. Nos invito a todos a pensar, si estamos justamente involucrados en esto, si esta es nuestra ocupación y nuestra preocupación, y que podamos juntos como iglesia ir al Señor a pedirle que renueve, que refresque en nosotros esta búsqueda y que nos convirtamos efectivamente en discípulos que buscan otros discípulos, no para sumar partidarios, sino para hacer cumplir la comisión que Él nos dejó, para la gloria de su nombre, para que muchos más conozcan y disfruten, como lo hacemos nosotros, la gran bendición de haberlo conocido y de tenerlo en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, que tengamos una excelente semana meditando en lo que Dios nos enseña en su palabra.